Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestra reflexión teológica, nuestra reflexión desde la Biblia. Lo que nos presenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 estamos desarrollando. Hoy llegamos al versículo 23. Recordemos que es la llegada de Pablo y su grupo, ciertamente. Estamos hablando de Silas, Timoteo y Lucas, que forman este pequeño grupito que habían comenzado, ¿verdad?, después de que Pablo se había dividido o se había separado de Bernabé. Bernabé continúa su viaje con Juan Marcos. Es una discusión muy interesante. Si ustedes quieren volver a recordar, vayan atrás en YouTube. Ahí van a encontrar todos nuestros cursos bíblicos que encontramos a través de Ñande Yarañe. Muy bien, queridos amigos, aquí nos estamos encontrando con estos versículos que van del 15 hasta el 26, la llegada a Jerusalén. El versículo 23 nos dice, tienes que hacer lo que te vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Hasta ahí entonces llega este versículo 23. Vamos a continuar un poquitito para darle más sentido. El 24, llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley. Entonces, estos dos versículos ciertamente que están muy unidos entre sí, pero nosotros queremos centrarnos y quedarnos un poco solamente hasta el versículo 23 primero para mirar lo que nos dice. El 22, ante la situación y la problemática que tenemos de este capítulo 21, el versículo del 15 al 26 dice, ¿qué haremos entonces? Porque ellos, dice, han oído decir que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. Esta es la verdadera problemática, ya de verdad, en los cursos anteriores. Ave Pablo, oye, paz en Diacuera, hay un saludito. Cuando ellos llegan a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde también se reunieron todos los presbíteros, versículo 19. Después de saludarlos,
¿Se acuerdan que habíamos reflexionado y habíamos dicho el saludo? Es muy importante la forma como te presenta, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué se insiste? ¿Por qué te dice después saludarlos? Y te mandamos ánimo, ¿verdad? Se fueron a la casa ahí de Santiago, los presbíteros, y luego expuso detalladamente ahí todo lo que dio, etcétera, ¿verdad? No. Aquí el autor sagrado Lucas entiende muy bien que este aspecto muy antropológico para nosotros, ciertamente el saludo, es la relación, es el encuentro entre personas. Añade que ya hemos visto, pero la siendo saludarnos y nada, siendo quiere decir que hay algo, alguna barrera que nos impide esta relación. Y bueno, todos estos elementos nosotros tenemos que tener en cuenta. El autor sagrado nos está queriendo transmitir y nos está queriendo meter en sintonía. Aquí hay un saludo, aquí hay un encuentro, aquí hay un conocerse, ¿verdad? Y entonces, después de saludarles, de entrar en relación, ahí entonces comenzaremos nuestra plática. Justamente suele suceder, y hace poco estuve ahí por la casa de una familia muy interesante, y justamente el Señor, ¿verdad? Cuando me recibió, lo primero que hizo es, teníamos ahí un encuentro, ¿verdad? Me hace entrar primero a su casa, a su sala, ¿verdad? Y entonces un saludo, después saludar a la esposa, a la señora, y después vienen los hijos, incluso los nietos. Entonces, una cosa muy interesante, todo lo que significa aquí. Primero, entrar. Ya es en calentamiento de esta relación entre las personas. Porque eso dice mucho para nosotros del aspecto antropológico, pero como sabemos, el aspecto espiritual tiene que mejorar nuestro aspecto humano. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración.
el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti.
estás en tu casa, te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 23. Tienes que hacer, le dice así, lo que te vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Bueno, y después va a explicar en qué consiste esta cuestión del voto. Pero ante la pregunta, el versículo 22 es la pregunta retórica, decíamos y concluíamos nosotros anteriormente en nuestro curso bíblico, acentuando y subrayando, ¿qué haremos entonces? El qué haremos nosotros para poder buscar la unidad. Recuerden, hermanos, que lo esencial es buscar la unidad. Este tiene que ser nuestro objetivo. Y ande ya acá en la unidad. Unidad. Eso es lo que te propone el Evangelio. El que no camina buscando la unidad, sino que ¿verdad? Entonces se proyecta de acuerdo a sus intereses, evidentemente entonces que no puede decirse, lastimosamente tenemos que decirlo así, porque ese es el Evangelio de Jesucristo, no está buscando la unidad, no puede llamarse cristiano. Porque lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana es la unidad. Que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Jesús mismo insiste, ¿verdad? Y dice, cuando encuentran la diversidad, Él enseguida comienza y dice, bueno, tengo otros también, otras ovejas a las que estoy llamado yo y tengo que reunirles también para que formen una sola unidad, una sola cosa, una sola iglesia, un solo camino, que vivan juntos. O si no, si cada uno estira por su cuenta, quiere decir que ñantendeina y no es la propuesta y no es el Evangelio de Jesucristo. Así que escuchemos bien, queridos hermanos. Y esto nos llama mucho y esta es la verdadera conversión. El problema entonces del hombre, y esto no lo digo yo solamente, ni no lo digo del aspecto religioso simplemente, sino que incluso del aspecto filosófico. Por eso que siempre, antes de ser paí o lo que sea, o antes de estudiar la teología de por sí, se pide por lo menos 2 o 3 años de un estudio filosófico, por lo menos una licenciatura en filosofía. Y allá pone a la filosofía, va, vea. Porque la filosofía te hace entender primero quién sos vos, pero desde el aspecto humano antropológico. Es la ciencia, sofos, la sofía, sabiduría, amigo del saber, amigo de la sabiduría. Porque si no, nosotros nos volvemos fanáticos. El que entra simplemente y quiere hacer ¿verdad? Una teología. Si hay cuapa hoy y leo la Biblia y que yo entiendo todo, pues ni hizo ni filosofía, ¿verdad? Ni es capaz de relacionarse un aspecto filosófico. La filosofía es esencial porque la teología es una filosofía pero mirada desde Dios. Ciertamente que es mucho más, ¿verdad? Porque entra en el ámbito de la fe. Por eso incluso los grandes filósofos cristianos reflexionaban desde la filosofía. Todos eran filósofos antes, ¿verdad? Y entonces miraban y decía la filosofía anchilla de la theos logos, de la teología. Anchilla quiere decir entonces la filosofía está en la base, es la sierva, es la que te tiene que ayudar, la que tiene que preparar el cimiento. Rey Purujangualane acá ese
para que no vos piense con un dedito de cerebro, ¿entienden? Sino que uno tenga esa capacidad, ¿verdad?, de una reflexión profunda, porque si no, nosotros después entendemos como se nos da la gana. Y eso ya es fanatismo, ¿verdad? Y después entramos en el fanatismo. El fanático es aquella persona que simplemente repite, lorito ya repetió, ¿verdad? Y entonces es piñón fijo, le decíamos nosotros antes, ¿verdad? Piñón fijo. Pedal y pedal, no podés, tiene que estar contigo, piñón fijo. Y algunos son piñón fijo, ¿verdad?, en su forma de pensar. ¿Por qué? Y porque no tienen esa capacidad y esa apertura. Y justamente Pablo nos habla mucho de la universalidad. Dentro de la diversidad nosotros tenemos que buscar, dice, la unidad. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí, porque cuando se hace la pregunta, ¿qué haremos entonces? Decíamos que esta pregunta del ¿qué haremos entonces? Está implicando para nosotros calcular mañana en dueña para que podamos apuntar hacia lo elemental y lo fundamental. El qué haremos entonces nos hace entender y comprender lo que Dios, lo que el Señor nos propone en su Evangelio. Nuestra libertad después, desde la inteligencia y desde el discernimiento, va a decidir. Y ahí entonces después entrará posteriormente, después de una decisión y una toma verdaderamente de decisión, entonces la voluntad para poder hacerlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Confiemos plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro. Como las aves del cielo, como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará. Y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Vivamos libremente en su amor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta, llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. La vida eterna nos espera, y el 100 por 1 aquí en la tierra. Llevemos el mensaje de su amor.
porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Francisco salió del Vaticano en su último día de vacaciones. Lo hizo para visitar un parque de atracciones en un barrio costero de Roma. Allí lo esperaban una monja de las Hermanitas de Jesús, Sor Geneviève, y un grupo de artistas de circo. A su llegada, el Papa bendijo la imagen de una virgen antes de saludar a las familias y a los niños presentes. Uno de ellos le quiso hacer un regalo al pontífice. Francisco también recibió un cuadro de María delante de una noria. Después algunos de los artistas hicieron un pequeño espectáculo. Incluso el Papa participó. Grazie, grande lo spettacolo e della vostra gioia. E avanti, coraggio. Sempre con la gioia. Sor Geneviève se ha encontrado con el Papa Francisco en varias ocasiones. La más reciente fue durante una audiencia general en junio. Esta monja es conocida por llevar con ella diferentes grupos, como gitanos o transexuales. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Estos vídeos de las elecciones venezolanas se están dando la vuelta al mundo. Mesa 2. Nicolás Maduro Moro, 75 votos. Vamos a ver. Edmundo González, 449. 158. Edmundo, 966. Edmundo con 2.581. 81. Y Maduro con 762 votos. Son los recuentos de votos tras el cierre de los colegios electorales, resultados a pie de calle que distan de los emitidos oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos.
Desde la oposición se pidió que se recogieran todas las actas para constatar que hubo fraude. Esos resultados los han digitalizado en esta página web. Incluso se está apelando a la comunidad internacional para que ayuden a reconocerlos. Líderes globales que ya están consultando este portal web. Mientras estamos hablando aquí, esas pruebas de la victoria de Venezuela, la verdad que dijimos que íbamos a hacer valer, ya la está comprobando el mundo. También la Iglesia Católica se ha pronunciado. Los obispos venezolanos pidieron que el pueblo se mantenga firme en la esperanza y solicitaron que se verifiquen los resultados. Unimos nuestras voces a las de todos aquellos que, dentro y fuera de Venezuela, exigen un proceso de verificación de las actas de escrutinio, en el que participen activa y plenamente todos los actores políticos. Eso sí, ha habido una gran participación en estas elecciones. La Conferencia Episcopal del país animó a que la gente acudiese a las urnas a votar. Ellos mismos dieron ejemplo acercándose a los colegios electorales. Monjas, sacerdotes, obispos de diferentes diócesis, incluso se vio al cardenal Baltasar Porras ejerciendo su derecho al voto. Desde hace un mes es arzobispo ya emérito de la Arquidiócesis de Caracas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando de este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, desde el versículo 23, principalmente subrayando, pero es desde el 15 hasta el 26 en realidad, en que el tema principal es la llegada en Jerusalén. Algunos días después, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén, nos decía, para recordar un poco y saber dónde estamos. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea, ellos habían bajado, desembarcado, después de todo el trayecto, ¿se acuerdan? Hermoso, todo el capítulo 21 nos va hablando de eso. ¿Qué nos hicimos? Nos hicieron alojar en casa de un tal Naasón de Chipre. Esto también ya habíamos comentado, un discípulo de la primera hora. ¿Quién es ese Naasón? En realidad no conocemos también de la primera hora. Son elementos todos eran anónimos. Recuerdan que los primeros convertidos, más de 3.000 convertidos con el discurso de Pedro, bueno, son cifras así siderables que nosotros estamos encontrando para decir que es la fuerza del Espíritu que toca el corazón de los hombres, pero lo más importante, también para darnos a entender que esta es la buena noticia que todos estaban esperando, la noticia del cumplimiento de las promesas de Dios en el corazón del hombre. Pero ya ahí mismo se nos presentaba y se nos decía que había por lo menos de 12 regiones, ¿verdad?, de donde venían y le estaban escuchando nada más y nada menos que a Pedro en su discurso que él estaba haciendo, que venía de todas partes. Y todo dice que le entendían. Las primeras conversiones. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ahí ya estaba esa primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Y entonces él les dice que se tienen que convertir verdaderamente, que tienen que responder a la pregunta que les hace Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Entonces, ¿de dónde venían? Con la venida del Espíritu Santo que desciende sobre. Había en Jerusalén, escuchen bien, judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Estamos en el capítulo 2, versículo 5. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua?
partos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia Menor, en Frigia, Panfilia, Egipto, en Libia Cirenaica, peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que aquí hay muchas personas. Chipriota, aquí justamente entró también, dice que algunos venidos de esa región, ¿verdad? Pero siempre son anónimos. Aquí entra este Naasón, quiere decir que marcó la experiencia histórica de este grupo. Ahí ve. Claro, si decimos que Lucas es el que va escribiendo, entonces de todo lo que ellos están viviendo, todo lo que ellos están en este momento haciendo como camino hacia Jerusalén, evidentemente que se les queda muy marcados. Y eso es lo que ahora nos está transmitiendo Lucas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es una colección de muchos rollos israelitas antiguos que juntos cuentan una historia unificada. Ahora, si vas al segundo rollo, Éxodo, te encontrarás con dos frases muy importantes. De hecho, son tan importantes que son referenciadas y citadas más de 20 veces dentro de la propia Biblia. Deben ser bien importantes. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Yahweh, Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Puedo ver por qué se repite tantas veces. Esos atributos de Dios son verdaderamente hermosos. Y continúa. Él mantiene su amor leal a miles, perdonando iniquidad, transgresión y pecado, pero no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y la cuarta. Ok, espera. Esta última parte hace un giro inesperado. Estamos hablando del amor de Dios y de pronto pasa a su juicio sobre los nietos. Entonces, ¿es Dios misericordioso o vengativo? Sí, qué buena pregunta. Veamos estas palabras en su contexto viendo algo importante en Génesis, el primer rollo de la Biblia. Su Dios escoge una familia, los israelitas, de entre todas las naciones y promete que Él va a rescatar de alguna manera al mundo entero a través de esta familia. Y Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Entonces el libro de Éxodo empieza y termina con estos dos grandes movimientos. Exacto. Así que en este primer movimiento de Éxodo, Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el segundo movimiento, Dios los lleva al monte Sinaí, donde acampan por un año. Y Dios invita a toda esta nación a una alianza con Él llamada pacto, de modo que ellos puedan ser moldeados por los valores y el carácter de Dios. Y representar a Dios delante de las demás naciones. Exactamente. Entonces, todo este movimiento del monte Sinaí puede dividirse en 4 unidades literarias. Primero está la ceremonia en sí, donde los israelitas aceptan ser colaboradores de Dios, y Dios establece los términos de la relación, empezando con los 10 mandamientos. Los primeros 2 son: no darás tu lealtad a otros dioses, y no harás ninguna imagen de Dios. Esto parece bastante sencillo. Luego de ahí, Dios le da a Moisés unos planos detallados de cómo construir este lugar sagrado para que Dios pueda venir y vivir en medio de ellos. Así es, y entonces viene una larga historia de cómo se construyó ese hogar sagrado. Pero te faltó algo. Justo en el medio de estas secciones está la historia que tiene nuestra descripción del carácter de Dios. La historia comienza con Moisés subiendo a la montaña y escribiendo las condiciones del pacto de colaboración mientras los israelitas están al pie de la montaña, violando los primeros 2 mandamientos. Y eso es ridículo. Están rompiendo los votos del pacto mientras la ceremonia misma todavía está ocurriendo. Sí, así que Dios está dolido y enojado y le advierte a Moisés que esta traición pasaría una y otra vez. Dios está listo a darlo por terminado. Pero, ¿y qué de su promesa de rescatar al mundo a través de ellos?
Exacto. Esto es lo que Moisés le recuerda. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Debe poner fin a la alianza? Porque eso sería lo justo. ¿O será Dios leal a su promesa a Abraham y les mostrará misericordia? Exacto. Y ahora, mira las palabras con las que iniciamos y lo verás. Tienen que ver con esta misma tensión entre la misericordia de Dios y su justicia. Ok, así que esta declaración empieza así: un Dios compasivo y lleno de gracia. En hebreo, esta línea tiene 3 palabras que riman: el rahum vahanun. Y la línea de abundante en amor leal y fidelidad hace simetría con la primera, que también tiene 3 palabras hebreas: rav hesed vehemet. Cada una de esas líneas tiene 2 atributos de Dios y rodean un quinto atributo, que Dios es lento para la ira. Exacto. Ahora, esa es la primera mitad de esta descripción de Dios. Luego viene la segunda mitad. Dios mantiene su amor leal a miles. ¿Y cómo mantiene su lealtad a aquellos que se rebelan constantemente contra Él? Perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero el perdón de Dios no significa que las personas pueden hacer lo que quieran. Correcto. La misericordia de Dios es balanceada en la declaración que sigue, pero Él no declarará inocente al culpable. Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª. ¿Hasta la 3ª y 4ª qué? Bueno, se está refiriendo a generaciones de personas que repiten las rebeliones de sus ancestros contra Dios. Ellos tendrán lo que se merecen. Pero nota este pequeño número de generaciones comparado con ese número gigantesco arriba. Amor leal a miles. Exacto. Y mira esto. El perdón de Dios de la iniquidad en esta línea se contrasta con su justicia sobre la iniquidad en esta línea. Ok, y todas esas líneas están rodeando la línea central, acerca de la justicia de Dios. Él no declarará inocente al culpable. Así que, si bien Dios es lento para la ira, Él también es justo. Exacto. Esta es la tensión que estas 2 frases están explorando. ¿Cómo puede un Dios fiel y leal tratar con un pueblo tan rebelde? Este es el desafío que Dios enfrenta en esta historia, y es el mismo desafío que Él enfrenta en toda la historia bíblica, a medida que Él obra para rescatar al mundo a través de esta familia. Con eso en mente, podemos echar una mirada más de cerca a esos 5 atributos que Dios declara a Moisés acerca de sí mismo. Un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Y veremos cómo cada uno de estos atributos nos lleva con más profundidad hacia el carácter de Dios y dentro de la historia de la Biblia. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María.
así como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí, haciendo lío. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, el versículo 23. ¿Qué haremos entonces? Porque seguramente se van a enterar de tu llegada. Tienes que hacer lo que te vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Eso es lo que nosotros estamos subrayando. Obligados por un voto. 4 hombres que tienen obligación. Este voto de consagración probablemente era similar al voto nazareo de Pablo, también que ya hemos leído en el capítulo 18, del 18 al 21. Allí también se nos hablaba de este voto de Pablo. Pablo permaneció, dice, todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Áquila. En Crencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. Estos le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos, diciéndoles: volveré otra vez si Dios quiere. Y partió de Éfeso. Desembarcó en Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Bueno, qué interesante todo esto que se nos está presentando aquí sobre la vida de Pablo. Ahora nos dice que estos 4 hombres, seguramente que era igual también de estos votos, consagración, similar al voto nazareo que Pablo ya menciona. Y así entonces, en la medida en que Pablo realice esto, ¿con quiénes? Y con estos 4, porque aquí te habla de 4. Entonces, tienes que hacer lo que te vamos a decir. Tienes que hacer lo que te vamos a decir. No es fácil. A pesar de que Pablo escucha bien, Pablo en un momento de sus cartas también él dice y menciona: me hice judío con los judíos, griego con los griegos. ¿Se dan cuenta? Es decir, la universalidad no se queda en los pequeños detallecitos, queridos hermanos, sino que la universalidad de la propuesta de Jesucristo va mucho más allá. Evidentemente, que lo que permanece, y por eso es que la Biblia insiste más bien no en el detallecito o en el rito, sino que la Biblia de por sí siempre insiste en el aspecto del valor y del principio. Entonces, cuando decimos no robarás, por ejemplo, entonces es el principio que es universal, o sea, se aplica a
todos y para todos. No es solamente para uno o para tales personas o lo que sea. Eso es desde el presidente de la República hasta el último Shaolai, como decimos nosotros siempre. Es una expresión que no tendría que existir el último Shaolai, ¿verdad? Porque todos en la dignidad de los hijos de Dios, lo que la propuesta del Evangelio quiere, la propuesta es justamente esa unidad donde todos lleguemos a una realización plena. La último Shaolai, la Imboriajúa. Por eso que siempre insistimos que todos tenemos que estar bien. Todos, ¿verdad? Todos. Entonces nuestra preocupación, la gente robetea como comunidad ñandeña mañana ya esa, para que mi comunidad, para que nosotros podamos hacer el bien, para que nosotros podamos entonces dar pasos importantes en nuestra vida, para que nosotros podamos encontrarnos en lo esencial y en lo fundamental de la vida del cristiano. Y entonces por eso está diciendo aquí, cuando habla de 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto, estos justamente le estarán, entre comillas, ayudando a Pablo y a su comunidad. Hoy de la gentilidad. Le podemos escuchar a Pablo. Tiene valor el Evangelio o la propuesta de Pablo. Entonces es la comunidad, por una parte, la que tiene que ponerse atenta al Evangelio, a la prédica de Pablo. Por otra parte, también es Pablo en la diversidad que tiene que también estar muy atento a la comunidad a donde él se está insertando en ese momento. ¿Cuál es esa comunidad? Y es la comunidad de Jerusalén. Es la comunidad que proviene del judaísmo. Era una dificultad grande entre el judaísmo y el paganismo. Pero sin embargo, la propuesta de Jesucristo es la que tiene que unirnos, que va mucho más allá de una secta o de un pequeño clan, sino que se abre a la universalidad, a los valores y principios de la universalidad de la humanidad. Termino diciendo simplemente, queridos amigos, que la religión, el cristianismo, el adherirse a Jesucristo, nos tiene que hacer mucho más humanos. Nos tiene que hacer reconocer, entender nuestro Adán, de dónde provenimos. Tenemos que entender que somos humanidad. Y como humanidad, nuestra esencia y nuestra sustancia es esa, que provenimos de Dios. Y sobre todo en esta humanidad, nosotros tenemos que entendernos, vivir juntos, respetarnos, amarnos, querernos y sobre todo buscar el reino de Dios. Apeando la ñan de realización, una vez que hacemos que Dios reine en medio de nosotros, no puede existir diferencias, no puede existir pobreza y no puede existir nada negativo uno contra el otro. Me despido de ustedes, queridos hermanos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.